Bienvenidos y bienvenidas a la defensa de la tesis doctoral Sostenibilidad del fútbol femenino en Colombia a partir de la medición de la brecha de género y la aplicación de los principios de la economía feminista del deporte. Mi nombre es Elizabeth Oviedo, doctorado en Economía, Pobreza y Desarrollo en la Universidad de Baja California. El doctor José Obdulio Curbelo Hassan es el director de este trabajo doctoral. Hoy quiero presentarles el contenido. En primera instancia, hablaremos de la formulación del problema, desde su sistematización hasta la formulación de la pregunta. Luego hablaremos de la metodología, todo lo que tiene que ver con el diseño de la investigación. Luego hablaremos de los objetivos que se plantearon y la hipótesis que se estableció. Seguidamente presentaré los principales referentes del marco teórico. Eh, Seguidamente presentaré la discusión de los resultados, la validación de la hipótesis y finalmente pues daré las conclusiones. Este trabajo se circunscribe al campo del deporte, un campo que ha venido tomando fuerza tanto en la práctica como en lo académico, y que señala cómo el deporte se ha convertido en un ámbito donde fluyen recursos, tanto materiales como inmateriales, tangibles e intangibles, y específicamente se circunscribe al campo del fútbol. En ese orden de ideas se encuentra pues que el fútbol es llamado el deporte de masas. También se concibe como la industria más desarrollada económicamente, logísticamente, y que congrega a muchos más países, inclusive que la ONU, dentro de su estructura. Sin embargo, pues se encuentra también que tratándose del fútbol practicado por las mujeres, pues hay una escasa visibilización. Eh, las competencias no se transmiten por televisión como se hace con los partidos de alta competencia también de los hombres, generando en cierta parte lo que corresponde a un mercado incipiente. Ese mercado corresponde principalmente con el tema de las jugadoras, donde no se hace transferencia, ¿sí?, de sus derechos deportivos, y donde se presenta también una remuneración desigual. En Colombia, en el 2017 se dio inicio a la primera liga profesional femenina. Sin embargo, solo hasta este año todos los clubes pudieron tener, todas las mujeres que participaban en esta competencia pudieron tener contratos. En primera instancia, esa sería como una de las situaciones que se presentan y que desfavorecen la remuneración de las mujeres. Y por otro lado, también se encuentra que en comparación los salarios que reciben por efectos de sus contratos como jugadoras profesionales, pues son supremamente diferenciales en comparación con el fútbol masculino. En comparación, ahora bien, en cuanto a las directoras técnicas o entrenadoras, se percibe una ausencia de ellas, por lo tanto, pues eso hace que estén segregadas de esos espacios. Y en el caso de las árbitras, para el caso colombiano, se encuentra que ellas perciben la remuneración a la mitad de lo que se percibe en una categoría de primera división. También se ha identificado que parte de la problemática es la falta de reconocimiento social. Las mujeres aún no son concebidas como unas, unas deportistas de alto rendimiento, ¿sí? El fútbol femenino es estigmatizado, diciéndose que todavía no se alcanzan a tener la madurez suficiente para llegar a percibir una mejor remuneración. Se presenta una discriminación de género desde los mismos niveles de formación para las mujeres. Las niñas no solamente pues aún no quieren participar en el deporte como jugadoras,
pero también se percibe una desmotivación para participar en otros roles, como por ejemplo en el arbitraje, siendo una de las actividades más complejas dentro del deporte, y también hay cierta resistencia a participar como entrenadoras, porque no encuentran el espacio o la ruta para llegar a esas posiciones en el fútbol profesional. Eh, Finalmente, dos situaciones. Una, que el fútbol femenino está marcado por representaciones sociales, no solamente en términos de la capacidad de las mujeres, sino también en relación con el cuerpo de estas. Entonces, se ha encontrado que eh, en cuanto a la publicidad que se emite relacionada con el fútbol de mujeres, hay una estereotipización de sus cuerpos como sexualizados. Y por otro lado, eh, existe situaciones que llevan a que el cuerpo de las mujeres sea violentado en algunas oportunidades de diferentes maneras al interior del fútbol institucional y no institucional. Y todo esto conlleva a que el fútbol femenino tenga una percepción de no sostenibilidad, siendo como el principal problema que se busca atender o analizar con este trabajo de investigación. Con este panorama y con los antecedentes que se marcaron en el reciente Mundial de Francia del 2019, donde las personas que se encontraban en el estadio junto con las deportistas eh, a un solo coro exigían o gritaban eh, por un pago igual, un pago equitativo de las mujeres en el fútbol. Quiero presentarles las preguntas que motivan este trabajo. Entonces, la primera corresponde a cómo se distribuyen los flujos económicos en el fútbol, entendiendo que, como ya he mencionado, hay algunas personas, algunos actores dentro del fútbol que son mejor remunerados que otros, ¿sí? ¿Quiénes son esos actores, en este caso, que participan en todo lo que se corresponde a un ecosistema del fútbol? El fútbol no solamente es una competencia, sino todo un sistema o un ecosistema más bien. Ahora, si el fútbol femenino pues no se considera sostenible, ¿cómo podríamos hacer para robustecerlo, para que perdure en el tiempo de manera equilibrada y sostenible? ¿Cómo desarrollar instrumentos que permitan la medición de esas diferencias que se configuran como brechas de género en el fútbol? Y finalmente, ¿cómo entender esas propias condiciones de las mujeres en su propia diversidad? Y eso pues a la luz de la economía del cuidado, sobre todo, y la sostenibilidad de la vida frente a lo que corresponde a la acumulación del capital al cual nos ha llevado el mercado. Y consecuentemente, la pregunta que se va a desarrollar corresponde a cómo se vinculan los conceptos de la economía feminista del deporte en el desarrollo de un modelo de medición de la brecha global de género en el fútbol, que a su vez promueva la sostenibilidad del fútbol practicado por mujeres. Bueno, tenemos la metodología. Se trata de un trabajo que se circunscribe al paradigma sociocrítico por el carácter transformador que representa la propuesta. Es un estudio descriptivo de tipo diseño de investigación-acción, ¿sí? En términos de lo que plantea Lara Naranjo y Manosalva, eh, corresponde a una modalidad de diseño proyectivo. Es un diseño de corte investigación-acción bajo un enfoque cualitativo en términos de lo que presenta Strauss y Corbin, corresponde a la existencia de datos provenientes de diferentes fuentes, donde convergen tanto datos cualitativos como cuantitativos. Se presentan entonces 4 fases. En la primera instancia,
lo que se hará será establecer lo que es el ecosistema del fútbol, la identificación de los actores y las relaciones que se gestan. En segunda fase estará el análisis del contexto del mercado. Luego se planteará, se diseñará el modelo del índice global de brecha de género en el fútbol y finalmente se hará la validación del modelo a través del análisis colectivo con 3 grupos de control. Para desarrollar la investigación se ha planteado como objetivo general el desarrollar un modelo de medición del índice de brecha global de género en el fútbol que involucre los principios de la economía feminista del deporte y mejore la sostenibilidad del fútbol femenino en Colombia. Como objetivos específicos, tenemos en primera instancia caracterizar los actores y las relaciones del ecosistema del fútbol en Colombia que influyen en la generación de brechas de género desde la teoría de las representaciones sociales. Como segundo objetivo, describir el contexto del mercado y el ecosistema del fútbol a través de lo que corresponde a la participación de las mujeres en ligas de alto desempeño. Seguidamente, corresponderá diseñar el modelo como tal de medición de índice de brecha global de género en el ecosistema del fútbol para mejorar su sostenibilidad y finalmente validar la relevancia del modelo eh, en la sostenibilidad del fútbol a través de los actores del ecosistema. Como hipótesis de trabajo se han planteado en primera instancia que si los actores y las relaciones del ecosistema del fútbol son identificados e influyen en la generación de brechas de género, la participación de las mujeres en las ligas de alto desempeño y eventos mundiales permite la comprensión del contexto del mercado del fútbol femenino y su ecosistema. Tenemos como tercero la sostenibilidad del fútbol femenino se mejorará incluyendo un modelo de medición del índice de brecha global de género en el deporte al ser aplicado en el ecosistema del fútbol. Y finalmente, como la participación de los actores del ecosistema del fútbol permite validar la relevancia del modelo de medición de índice de brecha global de género en la sostenibilidad. El marco conceptual está planteado desde dos vertientes, la una ortodoxa y la otra heterodoxa. En cuanto a la ortodoxa, tenemos la economía del deporte, que busca la identificación de los diferentes bienes y servicios que se asocian y cómo también los flujos económicos pues se ven presentes en esta industria, pero que también vincula el tema del deporte con otras industrias como las manufacturas, para el caso de para el caso de la indumentaria, elementos y dispositivos de control y seguimiento, así como también para la industria de los alimentos, para los eh, elementos nutricionales, suplementos nutricionales, entre otros. Y por el otro lado, una corriente heterodoxa que corresponde a la economía feminista y que señala cómo muchas de las situaciones que se presentan en la diferenciación de la remuneración de las mujeres en oposición a lo que presenta la teoría neoclásica por diferentes autores, está marcado por pues diferencias en el tiempo que las mujeres dedican al cuidado, ¿sí? Y en ese sentido también se presenta un debate en lo que corresponde a la sostenibilidad de la vida frente a la acumulación y la reproducción del capital. Eh, Teniendo en cuenta que estas dos corrientes pues son opuestas, se ha echado mano de lo que son la teoría de las representaciones sociales para explicar parte de lo que sucede en el fútbol femenino, especialmente partiendo desde el mercado que plantea la economía del deporte, pero sin dejar de lado las situaciones y condiciones particulares que enfrentan las mujeres y que son señaladas en la economía feminista. Como autores, en primera instancia, partiendo de lo que es la economía del deporte, hay un
hay un autor que es Normer Elías, que junto con Eric Dunning escriben acerca de lo que es el deporte y lo que empieza a representar el deporte para la sociedad, y que señalan la deportivización que se está dando de la sociedad, al punto que una de las situaciones que se perciben es el tema de cómo se explota el nacionalismo a través de, especialmente del fútbol. Eh, y esto pues está, digamos, apoyado también más adelante cuando aparecen todos los estudios relacionados con el deporte como consumo y cómo se producen bienes y servicios alrededor de esta industria. Por otro lado, pues también refiriéndose básicamente al tema del fútbol, se habla de lo que es la sostenibilidad financiera como tal pues de los clubes, como también del deporte, vinculando como esa motivación con los aspectos económicos que le fortalecen. Y finalmente, pues en términos de lo que corresponde al deporte como tal, lo que presenta Brewer es la cadena de valor, haciendo un análisis de lo que han sido los flujos o las relaciones comerciales y la transformación del mundo del fútbol como una de las industrias más robustas. Por otro lado, eh, tenemos a Maya Pérez que con un trabajo que es fundamental en el entendimiento de lo que es la economía feminista, donde se vinculan la economía del cuidado, la división sexual del trabajo, y que a pesar de que algunas de las aristas o algunos de los conceptos son tomados de la economía clásica, sí hace una manifestación acerca de las diferencias que se presentan y que se han presentado históricamente en relación con las diferencias entre hombres y mujeres en la remuneración o en el acceso a los recursos económicos. Eh, en esa misma línea, Gartón presenta cómo las representaciones de las mujeres futbolistas han empezado a cambiar y debate lo que es la corporalidad de la identidad y el género, y muestra cómo las mujeres en el deporte han sido sexualizadas, sus cuerpos han sido sexualizados y hay unas visibilidades que son más bien para el disfrute, más que para señalar las verdaderas cualidades que tienen en el deporte. Martínez, Claudia Martínez también muestra dentro de una narrativa de las jugadoras profesionales de fútbol en Colombia cómo la práctica deportiva inicia después o en la adolescencia, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la práctica inicia en la niñez. Eso pues tiene también unas implicaciones en los imaginarios de las niñas para poder adoptar más adelante roles o actividades relacionadas con el deporte, actividades económicas y laborales. Y finalmente, en esa misma línea, Pigot y Pike establecen que hay unas prácticas al interior de las organizaciones, especialmente recogiendo evidencia empírica desde de lo que es de la gobernanza del deporte en Inglaterra, que muestra que las prácticas informales lo que hacen es segregar mucho más a las mujeres y alejarlas de las posiciones de toma de decisión. En lo que respecta a la teoría de las representaciones sociales, estas fueron planteadas por Moscovici en 1979, un poco también a partir de lo presentado por Durkheim en relación con las representaciones colectivas. Se señala el trabajo de Piñeros, que busca hacer una relación entre lo que son las representaciones sociales y que señala Moscovici, donde señala Moscovici la importancia de la comunicación
y la interacción con los otros, pero también desde la propia individualidad y la subjetividad para la construcción de la representación social. Y esto también lo pone en contexto o en comparación con la perspectiva de Bourdieu, para hacer una articulación conceptual entre lo que es el tema del hábitus para Bourdieu y el tema de las representaciones sociales para Moscovici. También, digamos ya apuntando al tema específico del fútbol, hay un análisis de representaciones mediáticas y de desigualdades en el fútbol planteado por Moreira y Lick en el 2019, que evidencia la discriminación que sufren las mujeres en razón a la falta de visibilidad. También en términos de lo que corresponde al cuerpo de las mujeres como un campo de disputa, Viera y Gómez presentan un trabajo que recupere evidencia también empírica alrededor de lo que es el acoso en el juzgamiento de fútbol y presenta como las relaciones de poder que se gestan allí y cómo esto está marcado también por las representaciones sobre el cuerpo, en el mismo sentido en que Hijos lo relaciona, también relaciona ese tema de las representaciones sociales y para poder, que a su vez generan discriminación de género. Y un trabajo que también se vincula en términos de lo que son las representaciones alrededor del fútbol, no necesariamente temas alrededor del fútbol de mujeres, pero sí relacionado con el tema de la transparencia y los riesgos que se presentan en este deporte. Es el trabajo de Martínez, que también manifiesta la importancia de la memoria de sostenibilidad como esa herramienta importante y fundamental para el desarrollo para mejorar la sostenibilidad en las organizaciones dedicadas al deporte. Para la discusión de los resultados, pues se hará uso de las fases de la investigación. Entonces, en primera instancia, sobre el ecosistema del fútbol, el análisis del mercado, el diseño del modelo, la validación del modelo. En primera instancia, pues tenemos que esta es una representación propia que se hace de lo que es el ecosistema del fútbol. Y aquí, en la línea punteada azul, lo que se tiene es como una representación de lo que es la estructura internacional a través de las diferentes competencias, pero también en razón a la masificación. Este ecosistema está planteado para básicamente el fútbol, la división aficionado el fútbol federado, enmarcado en lo que es la división aficionada y la división profesional. FIFA, el fútbol en sí tiene una estructura totalmente vertical y aquí vemos FIFA como el máximo regente de la cual dependen las asociaciones miembros. Las asociaciones miembros es a través de ellas pues se da tanto el tema de la división aficionada, la división profesional, la comisión arbitral eh, y, y, la división profesional que vincula lo que son clubes profesionales. La división aficionada a su vez pues tiene ligas, pero en este momento pues no se considera, no se va a tocar. Eh, también podemos ver que los jugadores pueden recibir publicidad, pero también reciben una retribución por parte de los clubes profesionales, quienes pagan por su salario. Los jugadores tienen una conexión directa con los agentes hacen parte o están vinculados con la asociación miembro, pero no tienen una vinculación laboral directa. Y participan a través pues, de las transferencias que se hacen entre los clubes profesionales de cada uno de estos jugadores. Por otra parte, pues también se encuentra un flujo importante de recursos a través de lo que corresponde al merchandising, como la venta de objetos que tienen todos estos clubes. Hay otro flujo de recursos importante en lo que corresponde a los espectadores,
tanto presenciales como virtuales. El consumo se ha volcado bastante hacia los dispositivos electrónicos, de manera que los espectadores aquí también pueden ser virtuales. Aquí podemos encontrar también lo que son los directores técnicos, que siempre son vinculados a los clubes profesionales de donde perciben su salario. Como un recurso importante corresponde a los derechos de televisión, que son pagados a los clubes, que vincula a los clubes, por una parte en términos de la competencia, pero también digamos que muestra una vinculación con lo que es la división profesional. Tenemos por su parte lo que es la comisión arbitral, que tiene pues también los propios árbitros, pues que tienen que ser independientes de los diferentes eventos de competición, y también tiene sus propios patrocinadores individuales. Aquí se puede ver en términos de lo que corresponde a las transferencias como tal, que son estas líneas rojas, estas líneas punteadas, que va a mostrar cómo se hace o cómo se lleva a cabo todo el proceso de transferencias y el mercado como tal de jugadores. Y aquí vemos también que dentro de lo que corresponde a la visión profesional, pues está lo que es la liga profesional femenina y la liga profesional masculina, donde se presentan los principales, las principales diferencias económicas de esta brecha. En relación con la discusión de resultados, en la segunda fase, que corresponde al análisis contextual del mercado, se utilizaron datos del Mundial de Jugadores del Mundial de Rusia 2018. Allí se compararon las plantillas de los equipos para encontrar cuál era la participación de jugadores de las diferentes ligas, estableciéndose que las 5 ligas más robustas pues son Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia, y entre estas concentran el 51% de los jugadores mundialistas. Por otro lado, en cuanto a los clubes, pues cada una de estas ligas pues tiene clubes del 100% de los hombres, mientras que solamente tiene el 63% clubes de fútbol femenino. En cuanto a la participación de latinoamericanos, se encuentra que hay una participación del 31% de hombres en estas ligas. De esas mismas plantillas, de esos mismos equipos, se miró la división femenina y se encontró que solamente había un 4.5% de jugadoras latinoamericanas. Entre ese mismo evento se hizo una comparación de los 10, digamos, clubes profesionales, y ahí se encontró que los 10 primeros pues corresponden a Manchester, Real Madrid, Barcelona, Chelsea, PSG, Tottenham, Manchester United, el Bayern Múnich, Juventus y el Atlético de Madrid. Estos concentraron dentro del Mundial el 17.61 del total de los jugadores mundialistas, siendo una alta proporción también. Y por otro lado, en lo que corresponde bueno, se puede observar que esos clubes pues siguen siendo parte de las mismas ligas, ¿no? De las mismas ligas que son las más robustas. En cuanto a jugadores latinoamericanos, se encuentra que corresponde al 16% de los que participaron allí. Obviamente no se pudo establecer eh, la proporción de jugadoras de sus propias plantillas. Por otro lado, en cuanto al valor de mercado, se encontró que el 72% de estas ligas, de estos clubes, perdón, de estos 10 clubes, corresponde al 72%, y, y el valor de mercado latino para este mismo grupo de clubes
correspondió al 23%. No se encontraron valores de mercado para las mujeres en términos de que las plataformas aún no están muy desarrolladas y como mencionaba, pues es un mercado que hasta ahora está iniciando y se conoce como un mercado incipiente. Finalmente, se hizo una comparación de los años en que se fundaron estos clubes y que tuvieron, y que, digamos, que tuvieron, empezaron su competencia en primera división y ahí se encuentra que para el caso de los hombres tiene una media de 91 años, mientras que para el caso de las mujeres tiene una media de 9 años desde que iniciaron su competencia a nivel profesional o de primera división. También se hace una contrastación de lo que corresponde al Mundial de Mujeres en Francia y ahí se pudo establecer que Estados Unidos concentra el 22% de las mujeres que participaron en ese mundial y las demás son europeas, con los correspondientes porcentajes que se presentan allí. Se percibe, digamos, una hegemonía por parte de la UEFA y hay otras confederaciones como la AFC, la OFC y la CAF que tienen un muy bajo porcentaje y pues CONCACAF, por supuesto, donde está incluido Estados Unidos, pues tiene un alto porcentaje. Esto muestra también un poco dónde podrían de pronto ir nuestras jugadoras, pero definitivamente muestra que el mercado latinoamericano, las ligas que se desarrollan en Latinoamérica no son llamativas para pues dentro del mercado global de jugadoras. Pues en primera instancia, el diseño, la ruta metodológica para el diseño, lo primero corresponde a lo que es el reporte de información sobre los agentes participantes en el ecosistema. Luego, establecer los índices y subíndices de medición, elaboración y seguimiento del plan de rendición de cuentas por parte de las asociaciones miembros, pero también por parte de la federación y finalmente, la generación de los incentivos en términos de que en las asociaciones se establezca un sello de equidad y que eso reporte a lo que es el ranking de FIFA de clubes por supuesto, de países. Bien, en cuanto al diseño como tal del instrumento de medición de lo que es el índice global de brecha de género en el fútbol, se utilizaron los cuatro componentes que tiene el índice de brecha global desarrollado por World Economic Forum y que corresponden a la participación económica, la formación y la capacitación, el acceso a la seguridad, a la salud y a la seguridad social y en cuanto a empoderamiento político se hizo una adaptación a lo que corresponde al desarrollo directivo. Para, eh, para este índice se planteó una taxonomía que incluía pues, un código, una descripción, un operador en términos de establecer como la fórmula o la función matemática, el nivel y el tipo de dato que se busca que se incluya o que se reporte. La validación como tal del modelo correspondió a la utilización de 3 grupos de control. En el primero está un grupo de mujeres que hacen parte pues, del fútbol en diferentes roles y ahí pues tuvimos la oportunidad de conversar con directoras técnicas, entrenadoras, periodistas, jugadoras, gerentes y otros roles dentro del fútbol. El grupo 2 fueron funcionarios nacionales vinculados a las asociaciones miembros y otras asociaciones del fútbol. Y en el grupo 3 a los funcionarios internacionales que corresponden a la FIFA y a la Conmebol. En cuanto a la realidad, en cuanto a esta validación, pues todas manifestaban
una gran relevancia del índice para disminuir la inequidad, pero también mostraban que podría mejorar la contratación de jugadoras técnicas y árbitras. Un poco también mejoraría la divulgación de las competencias de las mujeres y dicen que mejoraría considerablemente los salarios de las mujeres que participan en el fútbol y la participación tanto de entrenadoras como de. En cuanto a la validación de las hipótesis, se encuentra que en cuanto a la primera que corresponde a que si esos actores y las relaciones del ecosistema influyen en la generación de brechas de género, se encuentra que sí es una organización vertical completamente como se pudo apreciar en el ecosistema y hay un monopolio del deporte de alta competencia, pues hablando del fútbol. Hay un mercado laboral incipiente también para las mujeres que hace que sea más complejo poder pues pagarles mejor y que se potencie también los derechos deportivos. Hay pues no hay muchos planes de desarrollo que busquen fortalecer el liderazgo y la dirección por parte de las mujeres. En cuanto a la participación en las ligas de alto desempeño para lo que es el mercado, el análisis del mercado, pues se percibe el concepto de alta competencia y balance competitivo. Hay una concentración de jugadoras, pues revisando lo que es el mercado local frente a la hegemonía europea, como un potencial que también se repite en el fútbol masculino. En cuanto a lo que corresponde al modelo, se han incluido eh, asuntos relacionados en la gestión de la información, buscar la manera de incentivar a las asociaciones miembros para que puedan participar entregando pues la información correspondiente y que el índice sin duda hace parte de lo que corresponde a una estrategia para la sostenibilidad del fútbol femenino. A la validación de la relevancia del modelo, se encuentra, pues ya mencioné que era altamente relevante, adaptable, con una facilidad, eh, una buena facilidad para aplicarse y sobre todo, pues, eh, establecer mejoras desde lo que inicialmente se planteó. Las conclusiones del trabajo están presentadas en cuanto a los aspectos prácticos, en tanto que es importante resaltar la voluntad institucional internacional en términos básicamente del mercado. Cuando el mercado, cuando la FIFA se da cuenta que está perdiendo más del 51% pues de la población no está siendo involucrada, empieza a plantear estrategias para desarrollar el fútbol femenino, al igual que otras disciplinas como el fútbol playa y el fútbol sala. Por otro lado, pues la estructura como tal que tiene el mercado hace que ésta se pueda desarrollar y que además haya una vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible, con los llamados internacionales por la equidad de género y que teniendo en cuenta que se trata de una organización eh, multinacional, eh, busca por lo menos incluir estos índices dentro de su plan estratégico para mejorar la sostenibilidad. En lo metodológico, se puede apreciar cómo se pueden incluir instrumentos metodológicos para el análisis de la medición del trabajo de las mujeres y sobre todo de las diferencias con los hombres para poder tomar pues eh, decisiones por parte pues de los funcionarios de las instituciones y por parte también de los gobiernos. Y en lo epistemológico, en principio, pues reafirmar el tema de que las representaciones sociales están permeando las prácticas deportivas y directivas. Y algo es, digamos que es un poco mayor, que corresponde a establecer los principios de la economía feminista del deporte, vinculando el tema del cuidado, eh, de la economía del cuidado, entendiendo que, no, que esto
tiene implicaciones para las mujeres e implicaciones que son históricas y que marcan un camino de discriminación. Muchas gracias por su atención, especialmente a los jurados. Quedo atenta a sus indicaciones y observaciones. Muchas gracias.